tal? Mi nombre es Luz. Soy estudiante de Unimex Plantel Polanco. Hoy, en la asignatura de Psicotecnia Pedagógica, vamos a estudiar lo que es el test de Terman-Meyer. Descubramos de qué trata, a quién va dirigido y todo sobre él. ¿Qué es el test de Terman-Merrill? El test de Terman-Merrill nació en el año de 1916 de la mano de los dos psicólogos estadounidenses Madison Terman y Amanda Merrill. Este test se divide en 10 subtests, los cuales incluyen diversos tipos de tareas, orientadas a medir tanto la inteligencia verbal como la no verbal. A su vez, el test se puede dividir en 6 grandes áreas, que son las siguientes: inteligencia general, razonamiento cuantitativo, razonamiento fluido, procesos visoespaciales, memoria de trabajo, conocimiento. Las actividades del test de Terman-Merrill que conforman estas 6 áreas son de diversos tipos y a través de ellas se obtienen 2 valores: el coeficiente intelectual y el grado de aprendizaje del sujeto examinado. Así, las actividades que configuran este test incluyen tareas de concentración, analogía, juicio, razonamiento abstracto, memoria y lenguaje. Para entender un poco la historia del test de Terman-Merrill, vayamos al origen de las pruebas de inteligencia. Estas pruebas, también denominadas test de inteligencia, tienen su origen a finales del siglo XIX, de la mano de autores como Alfred Binet y Teodoro Simon. Binet era psicólogo y Simon psiquiatra. Binet y Simon fueron quienes desarrollaron el primer test de inteligencia, que permitía determinar las fortalezas y los puntos débiles de las cogniciones de los sujetos, es decir, en sus capacidades intelectuales. El test de Binet y Simon se utilizó en numerosas escuelas públicas y muchos años después llegaron Terman y Merrill, quienes revisaron el test y lo adaptaron para que su uso fuera más sencillo y eficaz. Vamos a conocer las características del test de Terman-Merrill. Es una prueba psicométrica que evalúa la inteligencia y tiene una duración total de entre 40 y 50 minutos. Su uso está destinado a la evaluación de personas que cuentan con un nivel escolar básico, que les permite entender las pruebas planteadas a lo largo de la prueba. Además, también permite hacer una interpretación de las puntuaciones y el diagnóstico del sujeto examinado. De cada una de estas mediciones, inteligencia, capacidad de aprendizaje, interpretación y diagnóstico, se obtienen diferentes puntuaciones que hacen alusión a 3 valores y rangos y que nos permite clasificar al sujeto en cuestión. Estos valores son los siguientes: bajo, medio y alto. El objetivo del test de Terman-Merrill es medir una serie de capacidades y habilidades de la persona, todas ellas relacionadas con la inteligencia general. Dichas capacidades tienen que ver con la cognición humana y son la capacidad intelectual, analítica, de síntesis y de organización. Por otro lado, hablando ya de habilidades más relacionadas con la inteligencia práctica, el test mide cultura general, planificación y toma de decisiones. Finalmente, y en un sentido más académico, el test permite evaluar habilidades numéricas, habilidades verbales, comprensión y el rendimiento o aprovechamiento académico. Hemos visto que el test de Terman-Merrill evalúa la inteligencia a través de 6 grandes áreas, las cuales se divide en 10 subtests, que a su vez incluyen tareas y actividades de diversos tipos. Estas consisten en pruebas de evaluación tanto de inteligencia verbal como no verbal. Recordemos que la inteligencia verbal incluye actividades que requieren la lectura y la comprensión del lenguaje, y la inteligencia no verbal no. Este segundo tipo de inteligencia es más de razonamiento abstracto, es decir, la inteligencia no verbal no requiere que el sujeto sepa leer. Ahora sí, vamos a ver los 10 subtests que conforman el test de Terman-Merrill. Información. Este mide la memoria a largo plazo del sujeto, así como el nivel de información que éste es capaz de captar de su entorno.
Su puntuación indica la capacidad de asociación que tiene la persona a la hora de utilizar datos, así como la capacidad para generar información a través de sus conocimientos. Juicio o comprensión. Mide el sentido común de la persona, así como su manejo de la realidad. Su puntuación indica la presencia o ausencia de comprensión y capacidad de resolver problemas prácticos. También refleja el grado de ajuste de la persona a las normas sociales y cómo ésta aprovecha las experiencias de la vida para aprender. Vocabulario. Evalúa la presencia o ausencia del pensamiento abstracto, así como el nivel cultural del sujeto. Concretamente mide el conocimiento del lenguaje por parte del sujeto, así como el análisis que éste hace de los diferentes conceptos. Síntesis o selección lógica. Mide el razonamiento del sujeto, su capacidad de abstracción y las deducciones que éste hace a través de la lógica. Así, a través de este subtest podemos conocer la capacidad del sujeto para interpretar y evaluar la realidad de forma objetiva. También analiza la capacidad para resumir, relacionar ideas y generar conclusiones. Aritmética o concentración. Este evalúa hasta qué punto el sujeto examinado maneja la información, se concentra y se resiste a las distracciones. En definitiva, nos indica qué grado de concentración tiene el sujeto cuando debe concentrarse, sobre todo bajo presión. Análisis o juicio práctico. Evalúa el sentido común, la previsión y la capacidad para identificar incongruencias. Permite determinar si el sujeto es capaz de desglosar la información de un problema y explicar sus causas subyacentes. Abstracción, también denominado subtest de analogía, mide dos aspectos fundamentales: la comprensión de la información y la capacidad para generalizar. Es decir, permite analizar si una persona es capaz de relacionar diferentes ideas para llegar a una determinada conclusión y hasta qué punto puede hacerlo. Planeación. Evalúa las siguientes habilidades: planeación, organización, anticipación y atención al detalle e imaginación. Así, determina el hecho de que la persona sea capaz de prever las consecuencias de determinados actos y también evalúa la capacidad de atender los detalles y la globalidad de una determinada situación. Organización. Mide la capacidad del sujeto para discriminar y seguir los procesos. Evalúa también si un individuo es capaz de detectar los fallos en determinados procesos y de solventar dichos fallos. Anticipación, atención o seriación. Finalmente, el último de los subtests. Mide estas capacidades y su puntuación indica si el sujeto es capaz de interpretar y verificar determinados cálculos numéricos. También evalúa la capacidad del sujeto para concentrarse, especialmente bajo presión. Hemos hecho un recorrido por la historia de este test, destacando los elementos más importantes. Agradezco su atención. Hasta la próxima.